Vamos a conversar hoy en la mañana con el sacerdote jesuita Numa Molina. Él es párroco de la Iglesia de San Francisco de Caracas. Bienvenido, Padre Molina. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Mire, vamos a comenzar con una especie de pregunta histórico-filosófica política. ¿Qué relación percibe usted como estudioso, como analista, entre el tiempo, los tiempos que vivió Cristo y el momento por el cual atraviesa el mundo actualmente? Jesús aparece en la historia en un momento en que había una gran crisis. El pequeño mundo, diríamos, comparado con el universo que hoy conocemos, en el que nace y vive Jesús, es una colonia judía que está en manos del Imperio Romano, que hay un deseo de liberación, un deseo de independencia. Había habido movimientos muy fuertes. Recordamos tal vez unos 80 o más años antes la revolución de los macabeos, que terminó en una masacre terrible. Se habla incluso, los historiadores judíos, de 2000 crucificados por el imperio. Fue una reacción contra el imperio. Era la búsqueda de libertad. Y además era como ver, una situación crítica, una catástrofe se avecina si no buscamos otra salida. Es decir, pareciera que el hombre del tiempo de Jesús está también en esa expectativa de encontrar salidas. Como en este momento tenemos otra crisis distinta, hoy hablamos del problema del cambio climático y de cómo la humanidad se encamina hacia un callejón sin salida si no hacemos algo por detener toda la locura de la destrucción del medio ambiente, claro, por ejemplo. Y también las luchas de los pueblos por su libertad, por conseguir formas de vida más humanas, ¿no? Eso lo encontramos y de todos los pueblos, porque hasta hace tal vez 5 años, 10 años atrás, pues más se hablaba de esta efervescencia latinoamericana. Pero en este momento vemos que son los pueblos árabes, sí, norafricanos, toda esa región que se despertó y que dice, bueno, ya basta, queremos ser libres, queremos buscar otros caminos, queremos encontrar otras salidas en esta historia que nos hagan felices, porque eso es lo que busca el hombre en definitiva, la felicidad. Hay una connotación referida a la lucha por la libertad y el concepto de imperio, ¿no? Rousseau dijo una vez que así como había caído Roma, el imperio romano y Cartago, cualquier otro imperio en el mundo desaparecería. Esa predicción tiene un contenido también, a mi manera de ver, evangélico, ¿no? Profundamente humano. Sí, ya Jesús en el Evangelio lo anunciaba. Las primeras comunidades cristianas y el evangelista o las comunidades que escriben el Evangelio lo interpretan así, ponen en labios de Jesús aquella frase famosa de que no quedará piedra sobre piedra, porque es justamente el deterioro del hombre, es cuando se van perdiendo los valores, cuando se va perdiendo el reconocimiento de lo otro, y cuando se va perdiendo sobre todo el respeto a la dignidad del otro, que fue lo que vivió también Jesús en su momento. Jesús llega y se encuentra con un pueblo totalmente excluido, una sociedad donde una pequeña cúpula vivía en una vida cortesana, mientras una gran mayoría era excluida de muchos modos, excluida porque era pobre sociológicamente, pero excluida también porque era pecadora, porque era considerada pecadora en una teocracia como la que se vive en el momento. Mire, usted acaba de mencionar el respeto al otro. El respeto al otro es la base del diálogo. En este momento el tema del diálogo se está discutiendo en Venezuela. El presidente de la República, en su mensaje a la Asamblea Nacional del 15 pasado,
habló concretamente del diálogo, hizo una oferta de diálogo a distintos, no a distintos sectores, sino a todo el país, ¿no? Hay quienes rechazan a priori el diálogo, hay quienes lo aceptan, hay quienes son indiferentes. El padre Numa Molina, ¿qué opina del diálogo? Yo agregaría antes de opinar otra clasificación. Hay quienes lo condicionan. Ajá. Es decir, yo dialogo sí. Exacto. Yo creo que es un momento muy propicio y la llamada del presidente al diálogo, incluso escuché la semana pasada que llamaba a sectores que no necesariamente tenían que pertenecer al PSV a asistir a las asambleas para aportar a especialistas, a personas que tenían que ver con la vida social venezolana. A mí me parece que es fundamental. Y ahora una condición para que el diálogo se dé, y esto ya más, diríamos, a nivel evangélico y mirándolo desde Jesús. Jesús, primero que nada, parte de la unicidad del otro. Es decir, tú eres único y Jesús trata al otro como único. Por eso lo encontramos dialogando con los fariseos, con los maestros de la ley que lo adversaban, con autoridades que no estaban de acuerdo con él y que lo persiguieron y lo llevaron hasta la muerte. Pero sin embargo, a Jesús lo encontramos dialogando. Es decir, a cada uno, indistintamente del modo como piense, lo asume como un ser único, hijo de Dios, digno de respeto, con quien tengo muchas cosas que intercambiar y él tiene muchas verdades, seguramente muchas más verdades de lo que yo puedo imaginar y de lo que él me puede ofrecer o de lo que yo creo que tengo, porque algunas veces caemos en una soberbia académica y nos creemos dueños de la verdad. Por tanto, cuando eso ocurre en el ser humano, se cierra el diálogo. Ya no, pues, no, pareciera que no, el otro, claro, como otro y como único, no tiene nada que decirle. Y eso es grave. Eso que usted acaba de decir es muy importante. Yo agregaría que el mayor enemigo del diálogo es dudar de la sinceridad del otro o la duda recíproca. No puede haber diálogo porque yo no confío en lo que tú me dices, en lo que me propones. Por esa vía es imposible resolver ningún tipo de conflicto en la vida. No solamente el conflicto político, el conflicto social, económico, no. Sin embargo, las grandes soluciones a los conflictos importantes que ha afrontado la humanidad se han producido a través del diálogo, ¿no? Cuando los vietnamitas estaban enfrentados a los norteamericanos, estaban dialogando en París, representante de Vietnam con el representante de Estados Unidos. Se pudieran citar muchos otros ejemplos. Sí. Ahora, ¿cómo desmontar la duda? ¿Cómo introducir el factor credibilidad en los interlocutores? La primera cosa, y esto a nivel de diálogo, para poder que sea diálogo tiene que haber, yo tengo que despojarme de esa mirada tal vez vertical o piramidal, de que yo estoy arriba y el otro está en otro nivel bajo. Tiene que haber una horizontalidad, una mirada de iguales. Pero por otra parte, también lo que le mencionaba con respecto a Jesús, tiene que haber una valoración del otro, tiene que haber empatía, y eso es fundamental en el diálogo. Es decir, yo tengo que ponerme también en los zapatos del otro, en la realidad del otro, y desde esa perspectiva entenderlo, saber que todos somos diferentes, que esta creación evoluciona y las especies se multiplican casi de un modo infinito, y sin embargo Dios sigue amando todo lo creado de un modo particular a cada uno. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos encontrar como seres humanos, como hermanos, para dialogar indistintamente de la ideología, de la posición que tenga el otro? Pero para poder que ese diálogo sea realmente franco, yo tengo que partir de la convicción de que el otro tiene cosas importantes que compartir conmigo y que le van a ser
el bien a la sociedad. En el horizonte de todo diálogo tiene que estar el bien común. Si no está el bien común, entonces ahí caemos en este tipo de diálogo, diríamos, atrincherado, en el que estamos viendo es mi propio gueto, mi propio conuco, mi propio interés. Cuando yo pretendo dialogar desde mis propios intereses, es decir, desde mi ego, desde mi egoísmo, pues allí simple y llanamente termino intentando llevar el otro a mi posición y lo que sea es un forcejeo interminable. La opción frente al diálogo en el actual contexto venezolano es extremar la polarización. Y extremar la polarización tiene un inmenso riesgo. Y es que los venezolanos terminemos matándonos, ¿no? Si uno tensa esa cuerda, seguramente va a reventar. No se sabe cuándo, pero fatalmente puede producirse ese hecho. Entonces, ahí viene una pregunta que es muy importante, padre. ¿Qué factores, aparte de los factores políticos, pueden ser determinantes para buscar el diálogo, para encauzar el diálogo? ¿Qué instituciones? Yo le voy a preguntar por la Iglesia Católica más adelante, pero dígame usted al respecto qué piensa. Yo creo que uno de las instituciones y de los espacios sociales que puede ser fundamental en este diálogo es la misma sociedad organizada, las mismas comunidades organizadas, que comiencen a entender que... ¿Están en capacidad ya de asumir? Yo creo que hay un nivel de organización a nivel de las comunidades que podría tender hacia ese diálogo. ¿Usted lo percibe así? Yo lo percibo y además no olvidemos que ¿O lo vive? nuestro pueblo, yo lo vivo, Claro. lo vivo, sí. También podría decirle que eso lo he percibido en esa esquina tan conflictiva que es la esquina de San Francisco, donde... La esquina caliente. Sí, la esquina caliente. La iglesia de San Francisco está entre la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, ministerios, por ahí cruzan todas las manifestaciones que vienen al centro de Caracas, las comisiones de personas que vienen en búsqueda de solucionar cualquier problema, y yo me encuentro allí con que personas de diferente tendencia política se pueden encontrar y lo que quería también resaltar es que no olvidemos que hay ese sustrato cristiano que nos une. También hay una historia común que nos une. Yo creo que a la hora de dialogar tenemos que comenzar a buscar qué es lo que nos une, no lo que nos divide. Y eso es fundamental. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que leemos sobre el papel de la Iglesia Católica, su iglesia, mi iglesia también, en un momento como este y ante un tema de tanta importancia.